Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión. Vamos a ver los temas de interés nacional e internacional. Antes que arranque con los temas, un saludo a Doña Bélgica. Doña Bélgica es una de esas fans que uno tiene que cada noche ven nuestro programa y que me han dejado saber que les gusta mi programa no por ver esta cara de un viejo ya de 73 años que peina canas, sino por la forma como comentamos y analizamos las noticias y de cómo tratamos de evitar aspavientos y sensacionalismos y ese tipo de cosas, pero es una de las características que uno tiene a lo largo de la experiencia que el ejercicio del periodismo le ha dado a uno. Señores, yo tengo en el ejercicio del periodismo ya 55 años. Como tiene el maestro Adriano de la Cruz, y doña Bélgica sabe por qué se lo digo. Un saludo y gracias por estar con nosotros, como muchos otros que cada noche me acompañan en esta hora para ver las noticias. Miren, señores, quiero detenerme en dos puntos. El punto inicial es el tema de lo ocurrido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Por más que la autoridad que tiene que ver con el sistema de salud encargado de los hospitales busque una explicación o dé una explicación sobre el tema, que debe hacerlo porque es la obligación de la autoridad. Es un escándalo que hayan fallecido 34 niños en un mes, en el mes de febrero para ser más específicos. ¿No recuerda hace unos años cuando la muerte de 11 niños en el Robert Reed Cabral provocó un estremecimiento tal en el sistema de salud que se llevó al director del hospital, aparte del personal del hospital, y al ministro de salud? Fueron destituidos por ese episodio, porque eso fue un gran escándalo. Y ahora la autoridad trata de decir, no, que fue por esto, que fue por aquello. Sí, ¿por qué mueren 34 niños en un mes? Y yo conversaba con el director de asuntos de hospitales perinatales, qué sé yo, del Sistema Nacional de Salud, en la entrevista de esta semana a través del programa de radio, y decía, bueno, pero se murieron y esto, y fue por esto, y fue por aquello, y si así, y si no. Entonces yo le pregunté en más de una ocasión, en las estadísticas, ¿cuánto son lo que dicen las estadísticas de niños muertos en el hospital? En ese hospital específicamente, o un hospital materno. Bueno, son 20 y tantos eran 33 por cada 100,000 habitantes, son 20, ¿cuántos mueren en un mes? Bueno, que por cada 100,000 habitantes, en un mes normal la estadística dice que mueren 5 niños, que mueren 10 niños, que mueren 100 niños. Entonces uno tiene puntos de comparación. Y por más que el señor me daba vueltas y me di cuenta de que él estaba evadiendo la respuesta. Fui más severo en la pregunta. 34 niños muertos en el Hospital San Lorenzo de los Minas. ¿Son muchos, son pocos o es normal? Mire que por cada 100,000 habitantes, y me siguió patinando, entonces si yo invito a una persona, lo estoy entrevistando, no voy a sostener una discusión cuando estoy viendo que lo que él está dándole vueltas al tema para no dar la información que es la que uno precisa como periodista, pero que es por lógica
la que me puede indicar un parámetro de si esto está bien o está mal, de si esto es lo normal, lo rutinario, o hay un problema mayor. ¿Y dónde radica el problema? ¿Qué ocurrió? Ah, no, que si tanto eran de partos de extranjeras que fueron a dar a luz o sean locales. No, niños son niños, no importa si son de madres haitianas que están, pero si son de madres haitianas porque vinieron y no cumplen con los procedimientos sanitarios y sus niños nacen en condiciones precarias, pero todo eso es parte de una estadística y es una realidad, es un muerto, es un niño fallecido. No importa si es hijo de un australiano, de un norteamericano, de un dominicano, de un haitiano. En el caso concreto de una vida, es un niño que falleció. Ah, vamos a buscar las causas, porque vienen con desnutrición, porque tienen esto, porque están afectados de una enfermedad congénita. Vamos a buscar las causas, pero vamos a explicar qué pasó, por qué pasó, y esto, señores, ¿qué fórmulas de solución se buscan para que no se repita, para que se reduzca dentro del marco de lo lógico, lo posible, lo médico? Es lo mismo que lo que hizo el Colegio Médico Dominicano, que aprovechó la coyuntura para ir a hacer un show en el hospital. Y se presentaron allí y entonces al presidente del Colegio Médico Dominicano, al doctor Zenén Cava, un vigilante le dijo, él fue con 5 personas más. No, yo ando con, mire mi bata blanca. Mi bata blanca dice ahí que yo soy médico y yo soy fulano de tal. Está bien. Él se queja de que eso nunca le había pasado al entrar a un hospital porque él es médico. Bueno, está bien. Pero eso fue motivo de un show, que una reunión con todo y los cuestionamientos a la gente. Entonces, está bien que el colegio médico que los médicos, que todo el mundo se preocupe por lo que pasó, pero no aprovechar una coyuntura para hacer un show. Porque además, también entrevisté ayer a Zenén Cava. Y en principio de la entrevista, de una vez salió el motivo por lo que estaba allí. La encargada del departamento fue relevada, fue sustituida del departamento del Hospital San Lorenzo de los Minas, que tiene que ver con el caso de los niños. Fue sustituida. Y él dice, no, desde que se produjo la sustitución, entonces pasó esto, pasó aquello. Entonces hay un problema de defensa gremial de que si es responsable la dirección del departamento. No lo dijo, pero lo dio a entender, y a buen entendedor pocas palabras bastan, porque uno es periodista y es bastante veterano como para darse cuenta de estas zancadillas. Al decir el doctor Zenén Cava esto, no, porque ya me dio la pista de por dónde andaba el tema de la presencia del colegio y del show que el colegio monta. No necesariamente por la pérdida de vida de los niños. En mi entender, en mis juicios, en mi comprensión de sus respuestas. Claro, yo entiendo que el doctor Zenén Cava, el Colegio Médico Dominicano y los demás médicos deben estar preocupados por la salud de los pacientes que atienden. Yo no creo que ningún médico, y el doctor Zenén Cava mucho menos, quiere que un paciente le fallezca o que quede en situaciones difíciles, sino al contrario, hacer todo el esfuerzo posible por salvarle la vida. Estoy hablando ya del hecho consumado y del capital que se le puede sacar a ese hecho. ¿Qué resultó de esta conversación con el doctor Zenén Cava también? Él decía que según dicen algunos de los médicos, la mayoría de ellos residentes, o sea que están haciendo la pasantía, lo que se llama la pasantía, para lograr ya su título definitivo. La mayoría de residentes dicen que ellos tienen indicios, noticias, informaciones así clandestinas o por debajo, de que se les ordenaba, se les hacía cambiar las fechas de defunción, cambiar situaciones de defunción, o sea, alterar el motivo para tratar de evitar el abultamiento,
diría yo, la cantidad que la estadística arrojaba de los fallecidos niños en ese periodo del mes de febrero. ¿Por qué si eso ocurrió en febrero, a mediados de abril es que se destapa este escándalo? ¿Por qué la autoridad se queda solamente en el tema del Sistema Nacional de Salud, que es el que está en la autoridad de suministrar equipos a los hospitales, de dotar a los hospitales de los médicos? Pero el sistema de salud está bajo un ministerio. ¿Dónde está el ministerio? ¿Qué ha hecho el ministerio? Se ha ordenado una investigación inmediata y los correctivos necesarios. El ministerio está por encima del Sistema Nacional de Salud. El ministerio es el ministerio y hay un gabinete de salud que presidió hasta hace poco la señora vicepresidenta de la República, con motivo principalmente de la lucha contra el coronavirus, pero que ya está en manos del Ministerio de Salud Pública, como debe ser a final de cuentas, porque aquello fue un caso para manejar más rápidamente y con más autoridad la parte administrativa, burocrática, de toma de decisiones directas en el tema de la pandemia. Entonces la presencia de la vicepresidenta ahí jugaba un papel determinante, porque ella no es médico, sino jugaba un papel de gerencia, de administrar las discusiones, la toma de decisiones, agilizar todo esto. Y ahora un gabinete de salud en manos de las autoridades de salud encabezadas por el ministerio. Entonces, yo no me siento cómodo personalmente con esto como se ha manejado este tema. No estoy diciendo ni pretendiendo que hay que llegar allí con los equipos SWAT a arrestar a todo el mundo, votar, no, evitar que esto se reproduzca, ver qué pasó, sacar la experiencia. Son 34 vidas de niños, no debe morir uno, pero las estadísticas indican que por una multiplicidad de situaciones de salud, niños recién nacidos están en una fragilidad que los puede llevar a la muerte, y ocurren los casos. Por 11 casos, en el Robert Reed Cabral se armó un escándalo nacional en el sistema de salud que le costó el puesto al director del hospital, que le costó el puesto a varios médicos, que le costó el puesto al ministro de salud del momento. Aquí mueren 34 y no pasó nada. Por favor. Y un colegio médico aprovechando la oportunidad para las portadas y las primeras páginas de los periódicos y las declaraciones y las cosas y la rigidez y las armas a tomar de la directiva del Colegio Médico Dominicano. Así no avanzamos, así no avanzamos. Eso es puro populismo. Puro populismo. Además, irresponsabilidad de la autoridad. Y creo que ese hecho no debe quedarse en el tintero, como muchas otras cosas. Yo espero que así sea. Y el otro tema que quería tratar con ustedes es el tema de los mafiosos, los delincuentes internacionales que vienen a República Dominicana en busca de enfriarse, como se dice en el argot de la mafia, y o de reinventarse y desde el país desplegar sus acciones criminales. Este grupo que se llama Mocromafia y No Limit Soldiers, o sea, soldados sin límites, son dos grupos importantes del bajo mundo, del crimen organizado, que provienen principalmente y operan de los Países Bajos, llámase Holanda, en el nordeste de Europa. Este Mocromafia se habla de que vienen
de los grupos de esos lados del norte de África, de el Magreb africano por ahí arriba, algunos de estos mafiosos, algunas de estas estructuras organizacionales que manejan narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, sicariato, asesinatos por encargo. Entonces, hace poco más de un mes fue arrestada en República Dominicana una nacional húngara, que era la mujer más perseguida en Europa por razones, y allá en su país, en Europa, por razones de falsificaciones y una serie de operaciones ilegales de la mafia. Ya se había atrapado aquí a un italiano en Punta Cana, apellido Capelletti. Ya sabía que estaba implicado en fraudes bancarios y era uno de los más buscados en Europa. También habían atrapado a un búlgaro y a un italiano también, que eran parte de los grandes perseguidos en Europa. Estamos hablando de los últimos meses. Y ahora hay 3 arrestados de este grupo, de esta mafia que ha sido detectada, desarticulada en República Dominicana. Pero, informaciones. Este miércoles se le conocían las medidas de repatriación, de entrega a la Interpol y de repatriación, de deportación del país y de repatriación a sus países por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué se ha determinado? Que esta gente no fue que llegaron la semana pasada ni el mes pasado. Que esta gente tiene hasta 8 y 10 años en República Dominicana, operando desde República Dominicana, sus acciones del crimen organizado, involucrados en cargamentos de drogas del narcotráfico que viene desde Colombia a República Dominicana y sigue para los países europeos y para Estados Unidos. Esta gente, uno de ellos había sido arrestado hace 8 años y después puesto en libertad. Esta gente se le ocupó por lo menos hasta el momento 7 vehículos de los llamados de alta gama, vehículos de lujo, armas de fuego, dinero en efectivo, documentos falsificados. O sea, esta gente vivían como príncipes en República Dominicana y nadie los había detectado, por así decirlo. ¿Recuerdan ustedes aquel caso del italiano que agarraron en Boca Chica? Porque después de tener varios años aquí escondido, huyendo, estaba aburrido, estaba gastando su fortuna, estaba aburrido, y entonces se inventó un programa por televisión, un reality show de cocina, y hacía sus propios platos, no salía la cara mucho, solamente los platos, pero tenía un tatuaje aquí grandísimo, y en una de esas cosas, con una camiseta, una cosa, pegando el chulito, apareció el tatuaje. Y un miembro de esos grupos que andan buscando a estos delincuentes dijeron: pero este tatuaje nosotros lo conocemos. Pam, 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 pam. Así es de fulano de tal. Pero ese es el hombre. Mandaron sus investigadores y ahí estaba el hombre y lo agarró el Interpol y lo deportó. Pero tenía años viviendo en República Dominicana y uno de los más buscados en Italia por qué sé yo qué, cuántas cosas. República Dominicana, con un turismo rico, con un turismo importante como base de nuestra economía, como base importante, una de las patas principales de nuestra economía. Es una de las bendiciones que tiene este país, que ha cambiado de lo que se llama la economía del postre, azúcar, cacao, tabaco, ron, a la economía de servicios, como el turismo, por ejemplo. Pero a veces las puertas abiertas, demasiado buenas, permite que por ellas escapen, entren figuras de esta naturaleza. Y eso hay que tener mucho cuidado con esto. No es 1, ni 2, ni 3 los casos que se han dado
de esta naturaleza, de personas altamente fugitivos de la justicia, altamente perseguidos por razones de fraudes bancarios, sicariato, narcotráfico, lavado de dinero, de una serie de trata de personas, de una serie de delitos de marca mayor, que es como para poner los pelos de punta a cualquier sociedad. Entonces yo creo que las autoridades tienen en este ejemplo, en esta situación, una oportunidad de poder comenzar a revisar, por lo menos, a chequear identidades de mucha de esa gente que viene y se decide quedarse en República Dominicana y hacerlo su hogar. Mucha gente buena, mucha gente trabajadora, mucha gente retirada de sus trabajos viene a República Dominicana porque es un país envidiable, un verdadero paraíso, con un clima estable, con gente buena, con una economía bastante estable, con tranquilidad política, social, con unos niveles de seguridad que con todo y nuestros problemas es bastante alto en relación a muchos otros países, incluso sus propios países. O sea, ofrece una serie de garantías y de atractivos buenos para eso. Hay mucha gente buena que aprovecha esas situaciones, pero hay otros malos que se meten ahí. Ahí la autoridad tiene un reto. Comenzar a chequear los nuevos que vienen y muchos de los que están. Ya veremos el transcurso de los días lo que nos dice. Esta semana en mi columna Oye País, en Listín Diario, analizo el tema de el sistema de partidos y la democracia en República Dominicana. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque en la encuesta Gallup RCC Media, una de las preguntas y de los capítulos que mucha gente no le prestó atención es lo que piensan los dominicanos de sus políticos, de los partidos, del sistema político dominicano y de la democracia. Señores, más de un 60% dice que le importa un comino el tipo de gobierno que tengamos y el 54% no cree en la democracia. Y esto es preocupante. Esto es preocupante para nuestra estabilidad política y para nuestro sistema institucional de vida y de gobierno en el país. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en Oye País, Democracia y Partidos, a continuación. La encuesta Gallup RCC Media trae una estadística que me mueve a profunda reflexión: la confianza de la sociedad dominicana en la democracia y el sistema de partidos. La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes, define la Real Academia. Mientras, el abogado, político, catedrático y escritor mexicano Jaime Cárdenas Gracia consigna que es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales. Gallup RCC Media establece que el 54% de los dominicanos entrevistados dice no estar satisfecho con la democracia y el 65% está poco o nada interesado en la democracia. Y, como para ponerle la tapa al pomo, al 48% no le importa el tipo de sistema político que gobierne el país. Apenas el 37% dijo estar de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en el país. Recordemos a Venezuela y Chávez y veamos a Cuba y Haití. En Venezuela, el sistema de partidos entró en colapso por las descalificaciones a que llegaron adecos y copellanos que propició el fracaso del sistema de partidos, uno de los más fuertes de Latinoamérica hasta ese momento, dando paso al coronel Hugo Chávez, que llevó a esa nación a un régimen de fuerza apartado de los lineamientos democráticos que habían caracterizado
a Venezuela. Lo de Cuba es un indicativo de que el sistema totalitario de izquierda, que trató de imponerse en el continente en los años 60 y hasta los 70, es un fracaso. Y la muestra es el total desprecio que por los derechos del pueblo exhibe la dictadura de más de 60 años que gobierna Cuba. Lo de Haití es un ejemplo que no necesita ser explicado porque la ausencia de un ejercicio de democracia mantiene a esa nación al borde de la explosión definitiva, incluyendo el asesinato de su presidente y la ausencia de todo tipo de garantías por la vida y los derechos ciudadanos. Tras la dictadura de 30 años de Trujillo, los dominicanos nos dimos una democracia que golpe de Estado, revuelta civil e intervención militar extranjera incluido, persiste y funciona. En las últimas semanas, el sistema de partidos, la clase política, ha sido duramente zarandeada por denuncias judiciales, rumores y maledicencia. Pero aún así, persiste el entusiasmo en el proceso electoral a que nos abocamos. La Junta Central Electoral, vapuleada hace un par de años, es el organismo mejor valorado por la gente en la misma encuesta Gallup RCC Media de Marras. Por suerte. Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Camaño, de militar a guerrillero. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Gran exhibición popular, sábado 22 de abril, 6:30 de la tarde. Parque Colón, Calle del Sol, esquina Cuba, Santiago. Entrada gratis. No se lo pierda. Gracias por continuar con nosotros en Oye País. Como cada semana analizamos la economía en República Dominicana, la economía mundial, la incidencia de lo que pasa en el mundo de cara a nuestro desarrollo y a nuestra economía. Como cada semana, nuestro analista Carlos Cuello está con nosotros para dar esas pinceladas de lo que está ocurriendo aquí en el país y en el resto del mundo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿El país marcha? Así es, avanzamos ya Hacienda con el dice cuarto mes. Que aumentan los ingresos, pero como que no alcanzan. Se quedan cortos. Como que no alcanzan. Aumentan los ingresos, pero se quedan cortos, así es. Entonces eso obviamente produce un déficit. Sí. Una brecha, ¿no? Una brecha que se hace, en el caso nuestro, casi permanente. Sí, ya tenemos déficit por mucho tiempo. Yo creo que lo que va del siglo. Sí. Para no ir para atrás. Sí. Los últimos años ha sido consistente de una forma tal que ya se plantea en el presupuesto. Solo coyunturas muy específicas nos permiten a nosotros, digamos que, reducir esa brecha. ¿Cómo cuál es, Carlos? Bueno, por eso antes, ahora es mucho más reducido el espacio, ¿no? Antes, cuando se daban alzas inesperadas en los precios de las principales materias primas que nosotros exportábamos, tú recuerdas el azúcar, sí. por ejemplo, en el caso del café, el tabaco, el cacao, los minerales. Lo que se llamaba la economía del postre. Pero también los minerales, que hemos tenido años en que los minerales han tenido muy buen comportamiento. O también cuando los precios de los principales renglones importados, como los combustibles, se deprimían, ¿no? Esas son situaciones muy coyunturales, ¿no? Pero en condiciones normales, la verdad es que se hace difícil que nosotros podamos lograr, por lo menos, cerrar esa brecha.
Fíjate que en los últimos tiempos los déficits, no hablemos de la pandemia, porque ahí hay Sí, una una situación razón especial, claro. es justificada, se cayeron los ingresos y hubo que aumentar los gastos. Eso se entiende, ¿no? Pero el déficit se ha movido entre un 3 y un 5%. Así es. Entonces, y para este año está proyectado en torno a un 3 también, 3, ¿no? sí, 3 puntos algo. Sí. Entonces, fíjate que según dice Hacienda, nosotros habíamos comentado la semana pasada, ¿no? Los ingresos son de apenas 246.846. Están incrementados, es verdad, en un 12%, en un 3% por encima de lo presupuestado. Pero no alcanza para cerrar la brecha. Porque los gastos son 301.4. Claro. O sea que, los gastos crecieron a un 27.7. O sea, mientras los ingresos crecieron a un 12.1, los gastos lo hicieron a un 27.7. Al doble. Exacto. Más o menos. Entonces, es una situación, como te digo, que amerita de una respuesta ya a mediano o largo plazo. Pero la respuesta debe comenzar ya. Porque de lo contrario, esa brecha, ¿no? Ese déficit, no se va a poder seguir cubriendo todo el tiempo como lo hemos estado haciendo con endeudamiento. El endeudamiento es una constante ya. Yo creo que hemos hablado en varias ocasiones de esto y coincidimos en que solamente hay 2 puntos para cerrar esa brecha. Aumentar los ingresos vía la famosa reforma fiscal que se debe hacer y tributaria. Aumentar los ingresos y o recortar el gasto. Recortar gastos Sí, pero eso, de la administración pública, que eso también es complicado. yo te diría, bueno, cuando tú tienes que los gastos se disparan a un 27.7, sí. ¿Cómo tú lo frenas de repente? Sí, claro. En el corto plazo eso despidiendo gente de la administración pública, reduciendo operaciones de la burocracia estatal. Es complicado. Mira, hay una partida que ha impactado mucho, sobre todo los gastos corrientes, que son las transferencias del gobierno. El gobierno ha tenido que hacer transferencias por subsidio. Sí. Ha tenido que hacer transferencia a la del Banco Central, por lo menos parece que se quiere cumplir, ¿no? La capitalización del Banco Central por las deudas emitidas, ¿no? Y específicamente en el caso de los combustibles, transferencia a la generación de energía, a la comercialización, a la sede, y transferencia también a los usuarios, a los consumidores. Sí, de los consumidores, claro. Derivados del petróleo. Sí, no aumentándole el precio y asumiendo el aumento del precio del barril. Pero, ¿hasta cuándo podrá durar eso de los subsidios, Carlos? En el corto plazo eso tiene la ventaja de que primero garantiza cierta estabilidad social, eso lo sabemos. No, ese es el punto principal, yo creo. Porque la alternativa sería hacer los reajustes y entonces esperar respuesta de irritación de la población. Sí. Pero tú preguntas, ¿hasta qué punto eso se va a poder mantener? Sí. Bueno, yo creo que los resultados financieros hablan por sí solos. La respuesta que le estamos buscando a esa brecha es con endeudamiento. Cuando tú no puedes hacerle frente a tu compromiso y tú quieres seguir llevando el mismo estilo de vida, no eres tú el que va a decidir lo que hay que hacer. Son los prestamistas. Claro. Porque quienes te facilitan recursos, va a llegar un momento en que van a reclamar sus recursos. Pues claro, o te van a dar la soga. O sencillamente tú vas a terminar, como dice, trabajando para el inglés. Que es lo que en buen dominicano significa que ya los ingresos tuyos apenas alcanzan para pagar los intereses. Claro. Ya lo debe. Claro. Entonces, vienes a hacer deuda para pagar deuda. Pero eso no lo ven también los que te facilitan los recursos, los bancos de inversión en este caso. Definitivamente. Sobre todo que en el caso nuestro la mayor parte de la deuda es deuda privada, en condiciones comerciales. Entonces, eso yo creo que debe seguir preocupándonos, como te digo. Estamos hablando de que ya la variación del 27% representa un 4.3% del Producto Interno Bruto. Los gastos corrientes representan el 90% de todos los gastos hasta ahora para el primer trimestre, ¿no? El 90%. 90%. El 58.2% es aumento del gasto corriente en el primer trimestre por concepto de transferencia. 58% del aumento del gasto corriente de transferencia. Ya lo mencionaba.
déficit de las EDE, y ahora se agregó también, más los subsidios focalizados también. Sí. Óyeme, es que estamos hablando de que el año pasado fueron 99.000 millones, casi 100.000 millones de subsidios, cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Ha habido aumentos en la nómina pública, aumentos no de personal, sino también aumentos de salarios. También, claro. Ha habido aumento de salario en la policía, concomitantemente en las Fuerzas Armadas y en varios renglones de la administración pública. Claro. Entonces, en lo que va del año, el déficit ya es de 0.8. O sea, está ligeramente por encima de lo que debería ser la proporción, ¿no? Sí. Y no veo mucha posibilidad de que se pueda frenar. Porque es cierto, recortar el gasto, uno dice, bueno, en términos cuantitativos, recorto gasto, aumentar ingresos, la verdad es más complicado. Es muy difícil porque uno dirá, esa estructura que nosotros tenemos debería permitirnos tener los ingresos necesarios, con la estructura tributaria que tenemos. Sí. Pero todos sabemos el nivel de evasión, informalidad. Reconocido oficialmente por la autoridad, que no es un decir. Y tú tienes una economía informal que es muy grande y que lamentablemente no obedece a un patrón de organización que se pueda captar lo que es la proporción del impuesto, ¿no? Entonces, todas las reformas que hemos hecho, ninguna nos ha permitido pasar más de un 16% de recaudación con respecto al Producto Interno Bruto, cuando deberíamos estar en un 20%. Sí. Con un 20% de coeficiente de presión tributaria, nosotros no tendríamos que buscar endeudamiento. No. Podríamos se cubriría. Se cubriría el déficit, que es en torno a un 3%. Y hasta se puede expandir un poco más el gasto fiscal. El gasto, claro. Y además mejorar la calidad del gasto. Sí. Ese es uno de los grandes problemas también. Eso está bien. Esta semana que apenas había aumentado un 2%, algo así es que dice, el gasto de capital en el gobierno. Sí, pero todavía estamos hablando del primer trimestre, ¿no? Sí. O sea que todavía en lo que resta del año habrá que ver, porque como viene es un año preelectoral. Sí. Que ese es un componente. Sí, pero es difícil que tú puedas reducir el gasto corriente, porque es que la mayor parte de las partidas del gasto corriente son partidas rígidas. Salarios. Por ejemplo, ¿no? Salarios. Los subsidios. O sea, estamos hablando de que el año pasado fueron 99.000 millones, pero para este año son 77.000 millones, creo que están previstos. Sí. Pero ya en lo que va del año se están agotando más de la cuarta parte. Y hay que ver cuando entre la reducción de producción de la OPEP y los precios qué va a pasar con los precios del barril de petróleo y en qué situación nos coge. Ahí va a aumentar el subsidio. Está a $80 ahora mismo. Ahí puede aumentar el subsidio. Pero los recortes de la OPEP podrían impactar. Es lo que te digo, que es a principios de mayo. Sí. Entonces eso podría ser un componente que provoque más aumento del subsidio. Sí, porque ya definitivamente el gobierno no tiene planes de modificar lo que es lo que son los subsidios. Tanto los precios del petróleo como lo de las EDE. Sí, eso es un motivo de inconformidad social. Claro. Inconformidad social. Pero a la larga, mira el problema cuando se quieren tapar este tipo de situaciones. A la larga, se incrementa la deuda, se asume carga fija financiera, que se hace difícil hacerle frente, ¿no? Vienen las presiones internacionales, ¿no? Sí. Podría irte a un acuerdo con el fondo, es verdad, ¿eh? El gobierno no ha negociado con el fondo. Todos los gobiernos anteriores, en este siglo, tuvieron que negociar con el fondo, y en el siglo pasado también, ¿no? Sí. Ese sería un recurso, pero sabemos la receta que va a traer el fondo. Corrigen la situación del déficit. Y que va a ser entonces impuesta por un organismo como el Fondo Monetario, va a ser muy duro. Fíjate el caso de Bolivia. Bolivia tuvo un tiempo durante el gobierno de Evo Morales, que paradójicamente el ministro de Economía era el que está de presidente ahora. Sí. Y bueno, durante el tiempo que subieron los commodities, eso le favoreció. Se subsidiaron, qué sé yo, cuántas bienes de consumo y servicios. Pero resulta que ahora ya no hay de dónde subsidiar. Han bajado los precios de los bienes de consumo. Y ahora es el mismo expresidente Evo Morales que
acusa a este presidente de no hacer lo suficiente para correr. Claro, que él es el hombre que asumía la posición cuando él era presidente. Porque el problema de esto es que cuando tú no haces los cambios que hay que hacer, ¿no? A la larga, es verdad, el malo de la película es el que le explota la bomba en la mano. Sí. Eso es así, ¿no? Pero lo que menos podía pensar el actual presidente, siendo ministro de Economía, es que era a él que le iba a tocar la situación, y justamente quien le critica es quien antes fue su superior. ¿Tú crees que el país, bueno, no se puede soportar, pero en qué condiciones puede soportar lo que resta de este año y la mitad del año que viene hasta el proceso de las elecciones? Porque a mí no me cabe dudas que si en el proceso electoral que viene el presidente Luis Abinader es reelecto, como hasta ahora dicen las encuestas, lo perfila de esa forma, es reelecto, a mí no me cabe dudas de que inmediatamente después de ganar las elecciones, de que termine el periodo electoral, la reforma fiscal entra. Tendrá que hacerlo. El presidente Abinader. Es lo que uno entiende. El presidente Abinader o el que venga. O el que Como venga. quiera, sería una nueva gestión, Claro, ¿no? claro. Pero el presidente Abinader ya, agotando un segundo periodo, le es más fácil porque lleva un gobierno en un proceso bajo su mando. Claro. Y sabe cómo organizar y estructurar ese tipo de cosas. Hablando como lo que tú sabes, ¿en qué periodo nosotros no incrementamos la deuda? De los últimos, del 96 para acá, ¿no? El primer gobierno de Leonel Fernández no tenía mayoría en el Congreso. No, claro. A partir de ahí. Pero mira qué buena observación esa. Ahí entra la parte política en el tema de la economía. Claro. Y la incidencia de la política. Lo mismo que estamos hablando ahora de la reforma fiscal, ahí entra la incidencia política. Y no es mal que por bien no venga. En ese periodo de gobierno que se redujo, es el único de los últimos tiempos, que redujo la deuda externa, porque no la aprobaron en endeudamiento, claro, ¿no? Claro. Y resulta que vino el gobierno de Hipólito Mejía, que poco menos que duplicó la deuda con la crisis bancaria, ¿no? Claro. Y esa situación de control de la oposición con la deuda para que se ajustaran las finanzas fue lo que le permitió al presidente Fernández retornar en el 2004. Aparte de las modificaciones que hizo Hipólito. Claro. Pero era un punto importante de él mostrar. Y a veces no hay más que por bien no venga en la vida. Así es. Pero ¿a qué costo y en qué situación? Pero debe preocuparnos esto porque cualquier salida que se le pueda buscar, hasta ahora hemos tenido la suerte, hay que reconocerlo, de que aunque la economía se ha estado endeudando, pero ha seguido creciendo. No, claro. Esa por lo menos es una ventaja. Claro. Sí. Y que no esté estancada. Exacto. No, lo peor que te puede pasar es que una economía estancada y además de eso liada hasta el tope. Sí. Eso sí es explosivo. Una bomba de tiempo. Sí. Pero mira, Carlos, tú mencionabas el sector eléctrico hace un momentico y los subsidios que el gobierno le mantiene para evitar el aumento que está establecido en el pacto eléctrico de cada 3 meses, un ajuste. Y se que frizó. Siempre hacia arriba. Se frizó, pero se frizó el gobierno asumiendo el costo. No fue que se dejó de hacer y ya, sino el gobierno asumiendo el costo. El problema está ahí. Pero el problema de la energía eléctrica de cara a la necesidad de implementar cada vez más fuentes de producción de energía, 1. 2, de una demanda mayor. 3, regida por precios de los combustibles, el precio del petróleo y de otros derivados. O sea, hay una serie de componentes que pone al sector eléctrico a seguir siendo lo que tú denominas un barril sin fondo. Mira, hablábamos ahorita de la deuda del país. Tú y yo sabemos que gran parte de la deuda, no tendría la proporción del país, obedece a financiamiento para el sector eléctrico. Para el sector eléctrico. Porque se la de nunca acabar. Que opera con un déficit, además, por los subsidios que el sector eléctrico per se da para las zonas marginadas y de menos ingresos. Claro, y afortunadamente, por lo menos en los últimos años, disponemos de una buena oferta. No te voy a decir que un sistema perfecto, pero por lo menos tenemos una oferta mayor. Pero muy reducido, sí, la verdad. Sí. Y incluso nos podemos comparar con algunos países de la región. Pero el problema no se ha corregido. Se quiso corregir con la privatización.
que yo creo que dio su fruto en la generación. Porque en la generación hubo muchas inversiones. Sí, pues la transmisión y la comercialización es un desastre. Y ha habido más eficiencia en lo que se refiere a los mantenimientos, a la gestión de la generación. Porque tú recuerdas antes que porque no se le daban mal los mantenimientos y a cada rato plantas que debían tener una vida útil de 20 años, a los 10 años ya estaban reventadas. ¿No? Servicio, claro. La gente se olvida de eso, ¿no? La privatización también permitió que los polos turísticos no fueran víctimas de... Ah, claro. ¿Tú te imaginas esos polos turísticos conectados a la sede? O con apagones a veces hasta de 3, 4, 5, como 6, lo tiene 7 Cuba. horas. Claro. Eso sería, claro. Olvídate, arruinado tuvieran las inversiones turísticas, ¿no? Entonces, la generación no ha fallado. Se sacan la planta cuando hay que darle mantenimiento, porque es así. Es preferible tú sacar una planta para darle mantenimiento y no que la planta colapse y entonces va a tener 3 meses fuera, ¿no? Pero hay que reconocer que después de la pandemia, con la reactivación y la guerra, los insumos para generar energía se dispararon. Sí, todo. Claro. Carbón, el petróleo y todo. Sí, como se disparó todo. Claro. Fíjate que el año pasado la pérdida de la sede fue de un 37.5%. Es una pérdida muy grande. Cualquier actividad empresarial donde tú pierdas un 37.5%. ¿no? Claro. Esas pérdidas se componen de energía facturada no cobrada y, por supuesto, la diferencia entre lo que se compra y lo que se manda. Claro. Entonces, para el año 2021 fue un 37.5%. Y esas pérdidas fueron 55.842 millones. Pero para el año pasado, completo, ¿no? Fueron 99.315.3 millones. 99.000. Casi 100.000. Estamos hablando de cerca del Carlos. 2% del Producto Interno Bruto. Demasiado alto. Claro, pero que se incrementó. La pérdida por energía facturada, no cobrada, que era de 96.3, ahora en el 92 fue de 93.2, o sea, se pierde cada vez más por energía no cobrada, ¿no? Para este año... Y no decir ahí la energía robada, que no es siquiera facturada, que no se sabe. Claro. Sí, porque esa se factura, pero se factura y se cobra lo que se factura. Lo que se factura. Pero no, lo que se factura tampoco es. Tampoco es. Como quiera, es como tú dices, un barril sin fondo. Entonces, la asignación que se tiene para este año, para el subsidio eléctrico, son 73.959 millones. Pero ya en el trimestre enero-marzo van 21.350, o sea que eso pinta para más de 80.000. 85, sí. O quién sabe, porque los combustibles... Y hay que ver con lo que decíamos ahorita, lo que va a pasar con el precio del petróleo. Claro, es verdad que algunos han bajado. Sí, O sea, se han normalizado, digamos, ¿no? Pero después de mayo no sabemos qué va a pasar. Y la generación alternativa, aunque se han hecho muchos esfuerzos y hay muchos Todavía proyectos. Todavía no es tan significativa como para reducir grandemente. No, la energía limpia toda, incluyendo el agua, que también tenemos precariedad con la generación de las hidroeléctricas, no llega al 20%. No es significativo. Bueno, tampoco, es significativo, pero no es nada. Sí, pero tampoco una energía constante, ¿no? Porque, por ejemplo, la solar tiene un momento en que ya deja de generar. Y la eólica, ¿qué te digo? Son energías limpias, pero no te garantizan. Por eso es que aun cuando tú tengas una capacidad de generación alta, de energía limpia, tienes que tener necesariamente energía continua. Claro. Es necesario, obligatorio. Claro. Pero fíjate, el gobierno ha dispuesto una metodología, un mecanismo, una fórmula para tratar de economizar energía en el sector público. Yo vi, incluso mediante un decreto y todo esto, yo oí a varios expertos hablando del tema y coinciden en que la reducción en el sector público que se está planteando necesariamente no es un gran ahorro, pero sí coinciden en decir que es un buen paso porque no hay por qué desperdiciarlo. Número uno. Y número dos, porque esto
debe ser un estimulante para que también se produzcan una serie de correctivos y de ahorros en el sector privado. En el sector residencial es más complejo, pero en el sector industrial quizás, y esto puede ayudar un poco en la reducción de energía. ¿Tú recuerdas aquella vez que se cambiaban, que se fueron en las casas cambiando los bombillos, y en Palacio y en muchísimos sitios se dejaron de prender los aire acondicionados entre 1 hora y 1 hora, y se prendían y se apagaban y se volvían? O sea, todo esto, y se cambiaron luminarias también y el alumbrado público, y esto se dejó de lado. ¿Tú crees que esto necesariamente es parte de lo que puede ser un cambio en el uso de energía en República Dominicana? Como tú bien nos destaca, manda señales, y eso es importante, ¿no? Algunos vehículos, creo que se está hablando de cambiar, sustituir flotilla por vehículos eléctricos, de prohibir los viajes o el uso de los vehículos fuera de lo que es la jornada laboral. Todo eso, pero como que de repente se olvida. Sí, que es lo que pasó aquella vez. Supuestamente las nóminas estaban congeladas. Sí. Pero hay más de 50,000 nuevos empleados. Claro. No supuestamente, estaba congelada por resolución. O sea, que no fue que se dijo, no, por resolución. Claro. Entonces, es lo que te digo, son compromisos. Los compromisos son muy buenos, pero si no se cumplen, o compromisos que no se cumplen, ¿de qué sirven? No sirven de nada. O sirven de poco. De una buena intención, de una buena publicación, de buen pose. Sí. Un buen deseo, pero ¿hasta dónde? Sí, pero con deseo no se hace realidad. No. Y menos la economía. Claro. Yo creo que hay que tomar medidas más enérgicas en ese sentido, si se quieren lograr resultados. Desgraciadamente, en nuestro país, hasta que no se aplican con energía las cosas, ¿no? Por no decir con presión. Hay países en Europa y en América, yo no recuerdo, pues leí un artículo hace un tiempo donde las luces del alumbrado público se apagan a una hora determinada. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, o sea, que hay medidas. Eso es cierto, pero en esos países lo que más garantiza el resultado es la conciencia ciudadana. Claro. Claro. En el caso nuestro cuesta, primero, conciencia de parte de quienes quieren imponer la medida, que son los primeros que la violan, Sí. o la olvidan, ¿no? Y después de los ciudadanos, pero el ciudadano asume ese rol. Hay países en Europa, los países nórdicos sobre todo, que los ministros y hasta, bueno, el primer ministro. En bicicleta. Tuviste un ministro. Sí. Aquí no lo vas a ver. Bueno, tuviste un extranjero en la... Sí. Que se fue cuando vino aquí, sí. caminando. Sí. El de Portugal. Exacto. Caminó desde la ¿cómo se llama? Hotel. No. Desde la López de Vega, en el restaurante Ajualá, hasta el Hotel El Embajador. Se fue caminando con su séquito. Pero y volvió loco a la seguridad, que no sabía qué es lo que está pasando. Pero en Holanda y en esos países también van en su bicicleta. Y tú encuentras, bueno, tú has estado en esos países nórdicos, la cantidad de bicicletas. Pero es que el ciudadano asume su compromiso, su responsabilidad con lo que es el entorno. Yo recuerdo, y yo mencioné, lo he mencionado varias veces aquí en el programa, y lo escribí también en una de mis columnas, cuando se hizo aquel anuncio de reducción de consumo, de que todo el mundo, que van a cambiar los bombillos, por esto y por esto. Yo llegué a mi casa, reuní a mi familia, establecí, señores, vamos a cambiar, y compramos todos los bombillos LED. Me acuerdo, me fui a Pricemark, que lo venden por paquetes, y compré 3, 4, 5, 6 paquetes de bombillos, que sé yo cuál, ponía bombillos de menor, todos LED, quité todos los bombillos que tenía, los metí en una caja, establecimos un horario, los aire acondicionados se van a prender aquí sobre las 10 de la noche, en las habitaciones para los niños, y nosotros a las 10 de la noche se van a apagar a tal hora, hasta un timer, porque mi mujer descubrió que tenían un timer y yo no lo sabía. Pero bueno, se le puso. El que pase por un sitio y no haya nadie ahí, apaga las cosas. Las televisiones se van a prender, la televisión que se esté usando, que se esté viendo. Si usted se sale, hicimos un operativo. Cuando llega el recibo de la energía eléctrica, no, era mayor. Entonces yo me regué. Mi mujer me dijo, por la mujer siempre, las esposas, siempre son, como manejan más el tema del hogar. Me dijo, pues espérate,
porque a lo mejor vamos a ver de qué tiempo a qué tiempo es esa facturación, y puede ser además de eso, acuérdate que ellos a veces cogen un mes de referencia y 2 meses siguientes mantienen el mismo ritmo, pero... En ese entonces, porque ahora no, ahora es No, automático. pero yo también, pues no, pues ya tenemos más de un mes. Esperamos el mes siguiente, igual, más alto. Entonces, ¿cuál era mi deseo? Llegar a mi casa, a verlo, pues apréndanlo todo. Porque si... Porque Claro. también debe haber un equilibrio para que la gente también asuma que todo el mundo está haciendo ese esfuerzo. Y deben poner los ejemplos. Claro, Eso es así. claro, predicar con el ejemplo. Así es. Gracias, don Carlos. Bueno, pásela Nos vemos. bien, y estamos todavía en abril, y la semana que viene es el mes de la guerra. Sí. De la guerra. Y ya, bueno, la semana que viene ya. El mes de la guerra y la semana final del mes Pero de abril. cierra ya el mes de abril. Sí, por eso, la semana final del mes Y de abril. recibimos el lunes como un día de fiesta. El lunes próximo, el 1 de mayo, Día Internacional del Como Trabajo. salió de agenda el tema de las discusiones salariales y eso, ¿no? Ah, sí, ya. Eso No, porque ya está, es un hecho consumado. Ya, bueno. Por cierto, que a la zona franca también, porque tú sabes que hay salarios sectorizados. Sectorizados, sí. Creo que un 20. Un 20. están aumentando. Pero todo el que cobra mensual, Ya cobró este fin de semana. no cobró la quincena. Los que cobran quincenal cobraron ya Ajá. su quincena. Los que cobran mensual, este fin de mes deben cobrar con el aumento, y si no, su segunda quincena con el aumento. Ojo, no lo mínimo, no solamente lo mínimo. No, porque eso va a presionar hacia arriba, lo que estábamos hablando. Gracias, don Carlos. Bueno, gracias Pásela a usted. bien, y ya nos veremos en la semana de la guerra. Así es. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio semanal con Carlos Cuello y la economía nacional y la economía internacional. Permítame la pausa. Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Camaño, de militar a guerrillero. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Gran exhibición popular, sábado 22 de abril, 6:30 de la tarde. Parque Colón, calle del Sol, esquina Cuba, Santiago. Entrada gratis. No se lo pierda. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Una veintena de personas fallecieron y varias casas fueron incendiadas tras un ataque de pandillas en Cabaret, al norte de la capital haitiana, confirmó hoy el alcalde interino de la localidad, Joseph Jenson Guillemet. Guillemet indicó que como consecuencia de la incursión muchas familias huyeron la víspera a zonas vecinas de Arcachí y al departamento de Artibonit. No obstante, aún muchos residentes se encuentran con dificultades en sus casas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una estrategia que consiste en levantar progresivamente las sanciones a Venezuela a medida que haya avances en materia electoral en ese país. El líder colombiano compareció brevemente ante los periodistas después de su reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca con el mandatario estadounidense y reveló que uno de los temas del encuentro fueron las sanciones a Venezuela, algo a lo que el colombiano quería dar prioridad. El ministro británico de Justicia, Dominic Raab, presentó este viernes su dimisión tras la publicación de un informe que confirmaba las acusaciones vertidas contra él por su supuesto acoso laboral a funcionarios durante su paso por diferentes carteras ministeriales. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.